Hoy vamos a tejer una gallina portavasos. Bienvenidos a Nadi Crochet. Los materiales que vamos a necesitar son lanas en acrílico, un crochet de 3.5 milímetros, tijeras, aguja lanera, separador, un ojo de 10 a 12 milímetros y pegamento. Vamos a iniciar con un anillo mágico. Meto el crochet en el anillo, saco una lazada y hacemos una cadena para asegurar el anillo. Ahora 2 cadenas más. Vamos a trabajar en puntos altos. Tomo lazada, inserto, tomo lazada. Tengo 3 lazadas en el crochet y sacamos de 2 en 2. Tomo lazada, saco 2, nuevamente. Vamos a tejer 12 puntos altos en total dentro del anillo. Ya tejí uno. Terminé los 12 puntos, cerramos el anillo. Y en el primer punto que tejimos, cerramos, y para iniciar la segunda vuelta tejemos 3 cadenas. En la segunda vuelta vamos a tejer solo aumentos. Ya tejí un punto alto. Vamos a tejer uno más para hacer el aumento. En cada punto un aumento. Terminaremos esta vuelta con 24 puntos altos. Terminé con la segunda vuelta y aquí cerramos con un punto deslizado. Subimos 3 cadenas. Recuerda que este poste de 3 cadenas no cuenta. En esta cadena la estoy ocupando para cerrar. Ahora vamos a tejer una secuencia de un punto alto y un aumento. Ya tejí un punto alto. En el siguiente punto tejemos el aumento. 1, 2. Repetimos la secuencia por toda la vuelta. Terminaremos con 36 puntos bajos. Terminé la segunda vuelta. Ahora cerramos un punto deslizado. Iniciamos la cuarta vuelta con 3 cadenas y tejemos una secuencia de 2 puntos altos y un aumento por toda la vuelta. Ya tejí un punto alto. En el siguiente otro punto alto y en el siguiente hacemos el aumento. 2 puntos altos en un solo punto hasta terminar la vuelta. Terminaremos esta vuelta con 48 puntos bajos. Terminé con la cuarta vuelta. Y cerramos con un punto deslizado. Subimos 3 cadenas. La quinta vuelta la vamos a tejer con una secuencia de 3 puntos altos y un aumento. Ya tejí un punto alto, 2, 3 y en el siguiente 2 puntos altos para formar el aumento. Terminé la vuelta número 5. Como puedes ver,
no vamos a terminar en estas 3 cadenas. Vamos a dejar un espacio de 4 puntos antes de cerrar totalmente. Entonces terminamos con 55 puntos altos. Subimos 3 cadenas, giramos el tejido y vamos a tejer. Nos saltamos en donde nacen las cadenas, no. Este punto lo saltamos. En el siguiente vamos a tejer 8 puntos doble salto. Tomamos doble lazada, sacamos lazada y sacamos de 2 en 2. 1, 2, 3. Nuevamente. 1, 2, 3. Vamos a tejer 6 más. Terminé los 8 puntos dobles saltos. Ahora vamos a saltarnos 1, 2 puntos, metemos en el siguiente con un punto deslizado. Ahora vamos a tejer 4 puntos deslizados más. 1, 2, 3, 4. En total 5 puntos deslizados, 2 cadenas y ahora tejemos 5 puntos bajos y un aumento por 3 veces. Sacamos, ya voy 1, tengo 3 lazadas, saco los 3, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente un aumento, 1 y 2. Vamos a repetir 2 veces más la secuencia. Listo. Ahora en el siguiente punto vamos a tejer 6 puntos medios saltos en el mismo punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos saltamos 2 puntos, tomamos lazada. En el siguiente tejemos nuevamente 6 puntos medios saltos. Y repetimos la secuencia 1, 2 y en el siguiente tejemos los 6 puntos medios saltos. Esto lo vamos a repetir hasta terminar la vuelta. Terminé la vuelta, estoy en el último abanico y voy a tejer 1, 2 para cerrar 2 cadenas. Y hacemos un punto deslizado para terminar y una cadena. Con la hebra en color amarillo vamos a meter el crochet
en este espacio después de los 2 puntos dobles saltos. Tomamos el color amarillo, una lazada, una cadena, 2, 3, 4 cadenas, una más para hacer 5, y vamos a tejer un punto deslizado en la segunda cadena del crochet hacia abajo. Entonces, en el siguiente punto, un punto bajo, un punto bajo, y aquí donde nació la cadena, un punto bajo y una cadena. Ya quedó el pico. Vamos a hacer un nudo, sacamos la hebra por atrás y hacemos nuevamente un nudo. Listo, estas hebras las escondemos. Ahora con el color rojo, justo en la base de la cabecita, tomamos la lazada del color rojo, aseguramos con una cadena, tejemos 2 cadenas más y vamos a hacer un punto alto en el siguiente punto, nuevamente un punto alto y tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3, y hacemos un punto deslizado en ese mismo punto y una cadena. Estas hebras las escondemos, pero antes hacemos un nudo y ahora sí escondemos las hebras. Ahora vamos a hacer la cresta en color rojo también. Metemos el crochet en el punto siguiente del pico, aseguramos con una cadena y ahora tejemos una más y vamos a hacer un punto medio alto. Nuevamente un punto medio alto, en total 2 puntos medios altos. En el siguiente punto, un punto deslizado, 2 cadenas y hacemos los 2 puntos medios altos, 1, 2. En el siguiente punto, un punto deslizado y repetimos. Hacemos el último. Bueno, en el último, 2 cadenas y deslizamos ahí mismo y una cadena. Escondemos las hebras. Listo, ya escondí todas las hebras. Está limpio por detrás y ya quedó nuestro portavasos gallina. Vamos a pegar el ojito. Listo, ya quedó totalmente terminado este portavasos gallina. Espero que te haya gustado este proyecto. Dale like, suscríbete y activa la campanita para una nueva notificación. Nos vemos en la próxima.